Y continuamos, amigos televidentes, le damos la bienvenida al diputado Wilfredo Navarro. Buenos días, diputado, gracias por estar ¿qué tal? ¿Cómo con estás? nosotros. Gracias sin estar aquí. Gracias a Dios, bien, gracias a Dios, bien. Diputado, queríamos hablar, antes de ir al tema que avisaba sobre ese legado del general Benjamín Celedón, hablar un poco sobre estas leyes que están en la Asamblea Nacional, ¿verdad? En la tubería. En la tubería, como llaman ustedes, ¿no? En el proceso, ¿verdad? Y que ya están consultando, pues ya van a comenzar la consulta. Y la refería, ¿no? La ley que cumple con ese deseo del pueblo de Nicaragua, que cumpliría con ese deseo de cadena perpetua para los autores de crímenes de odio, la ley de registro de agentes extranjeros y la ley especial de ciberdelitos. ¿Cuáles son las relevancias de estas leyes, los objetivos y qué pueden, cómo contribuyen, de qué manera contribuyen, ¿verdad?, a los diferentes aspectos, seguridad, tranquilidad y sobre todo también garantizar castigos, pues, para las personas que cometan crímenes que nos han espantado a todos, pues, ¿verdad? Es la verdad. Bienvenido. Mira, primero quiero poner en contexto estas leyes. Hay actualmente, y hace 2 años, 3 años, la mal llamada oposición de Nicaragua y la mal llamada sociedad civil están, no de ahorita, sino desde hace años, en una campaña para deslegitimar y atacar el trabajo parlamentario. Todo lo que se hace en la Asamblea es atacado. Llegan al nivel de que atacan los préstamos internacionales para construir hospitales, para construir escuelas, para carreteras, para energía, para agua potable. Critican, yo recuerdo la infamia de un diputado que se opuso, de Chinandega, que se opuso a un financiamiento para el hospital que se está construyendo en Chinandega. Están llegando a nivel de negatividad que se oponen hasta las personerías jurídicas de ellos mismos, porque hay diputados de la oposición que presentan personerías, se revisan, se aprueban, pero en el plenario sus compañeros votan contra la personería. Entonces es importante que los nicaragüenses sepan que esa campaña de don me opongo, de enemigos, de criticar, de buscarle 3 pies al gato teniendo 4, es la tarea que le han encargado a toda esta parafernalia de gente que en los medios de comunicación de la derecha critican el actuar del gobierno. Definitivamente nosotros, con la ley de agentes extranjeros, con la ley la ley que reforma la prisión perpetua, que crea la prisión perpetua en Nicaragua, y con los ciberdelitos, hermano, nos estamos descubriendo el agua helada. Todas esas 3 leyes están en el contexto internacional y son fruto de acuerdos internacionales. Por ejemplo, la ley de delitos cibernéticos, existe un acuerdo contra la ciberdelincuencia que fue firmado en Budapest, en Hungría, que son suscriptores la mayoría de los países del mundo. Y nosotros estamos tomando de ahí lo pertinente para aplicar la ley. Lo que nosotros estamos haciendo es modernizando y adecuando nuestras legislaciones a las situaciones del mundo. Por ejemplo, en el tema de los agentes extranjeros, Estados Unidos tiene una ley de agentes extranjeros desde 1933 y es una ley durísima, se llama la ley FARA, que los ejemplos más claros son que acaban de obligar a una agencia de prensa rusa, la RT creo, a que se inscriba como agentes extranjeros. Y tocando el tema de la ley de agentes extranjeros, la ley es clarísima y sencilla. Primero hay que decir, la ley no impone ninguna sanción. Lo único que dice la ley es que todas las organizaciones, ONG, agencias o individuos, llámese y en general personas jurídicas o naturales que trabajen, que reciban fondos y que respondan a organismos que sean controlados por gobierno o entidades extranjeras, deben registrarse.
Ese es el meollo de la ley. Es decir, todo aquel, persona natural o jurídica, llámese partido, llámese ONG, llámese asociaciones, etcétera, etcétera, que reciban dinero de un gobierno extranjero, tienen la obligación de registrarse en una oficina en el Ministerio de Gobernación. ¿Y por qué es esto? Porque ese dinero puede ser destinado para devenir o generar injerencismo en las cuestiones internas de Nicaragua. Y el fundamento de esta ley, aparte de que es una ley que la tomamos del contexto internacional, está cimentado en el artículo 1 de nuestra Constitución, que dice que la independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional son derechos irrenunciables del pueblo y que ningún país puede tener injerencia en los asuntos internos del país. Yo recuerdo cuando la contrarrevolución, el famoso Irán Contra. ¿Te acordás? Que negociaron los gringos por drogas, por armas, etcétera, etcétera. Esa es una forma, y se las dieron a la contra. Esa es una forma de hacer injerencia interna en un país. Y la Corte Internacional de Justicia ya condenó a los Estados Unidos por esa injerencia contra Nicaragua, por el bloqueo de los puertos. Es un derecho natural que tienen los pueblos para garantizar su soberanía y su independencia. Ahora, aquí están diciendo, hay un señor presidente de COSEP que dice que es un atentado contra la libertad, contra la libertad de expresión y que no sé qué y que no sé cuánto. Yo le quiero decir a ese señor que a propósito fue el que dijo que los tranques tenían que mantenerse y que no los iban a quitar aunque se derrumbara la economía. El pueblo debe acordarse de esa palabra, que no se está atentando contra la autonomía, la libertad de las organizaciones. Pero hay que decirle, primero, al COSEP no tiene que andar haciendo nada en política. Y es clarísimo, todas las ONG no pueden tener actividades políticas, son sin fines de lucro y apolíticas. Entonces, está hablando mal desde el principio porque el COSEP no puede reclamar beligerancia política porque la tiene prohibida y puede perder su personería. Y la razón de ser de que esto lo hagan, no Nicaragua, todos los países que tienen este tipo de ley, porque existe en Perú, en Guatemala, en Costa Rica, en México, en España, ya mencioné Estados Unidos, es decir, tienen esta ley porque necesariamente a través de organizaciones nacionales, gobiernos externos financian la desestabilización de los países. Ha pasado en Bolivia, ha pasado en Ecuador, sucedió en Nicaragua, claro, que se descubrió con el fallido golpe de Estado. ¿Qué pasaba? Aquí venía, y te voy a dar un ejemplo, IEP, que ya no tiene personería por esas razones. Venía y recibía del AID, de la USAID, de no sé qué, del propio gobierno de Estados Unidos, del Partido Republicano, porque hay un organismo del Partido Republicano que financia la desestabilización en los países donde no les parece su gobierno. Entonces venía, les daba un montón de plata, ¿y qué hacían? En las cuentas que rendían decían, seminarios para capacitación de líderes políticos. Y cuando se iba a ver, esa plata que usaron para los líderes políticos era para financiar a los terroristas que estaban en Lupoli o a los terroristas que estaban en Lunán. Y eso es delictual y eso no se puede permitir. Entonces, esta ley lo que trata es de garantizar que los recursos que supuestamente vienen para este tipo de organismos nacionales sean destinados para los objetivos lícitos para los cuales se les entregó. Eso quiere decir que aquí ninguna ONG, ningún organismo, ninguna institución que trabaja con los sectores de la sociedad debe de tener ninguna preocupación. Claro. Si yo tengo una ONG y, qué sé yo,
un gobierno me dona $200,000 para construir casas, yo no tengo ningún problema. Yo estoy registrado como agente extranjero, presento en gobernación, miren, hay esta donación, está destinada para casas, voy a construir tantas casas, etcétera, 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 etcétera. Y si yo las destino para construir las casas y está la supervisión y rindo cuentas de esa plata, yo no tengo ningún problema. Pero si yo digo que es para casas y lo destino para financiar un partido político, ahí me fregué. Y ahí estoy sujeto a sanciones civiles y si se cometieron delitos, a sanciones penales. Pero yo no le miro la preocupación de registrarse a un agente extranjero que está cumpliendo con la ley y está actuando de buena fe. Ahora, aquí se ha hecho un alboroto de que se va a restringir la inversión, que se va aquí, que se va allá. Definitivamente, la ley lo dice claramente. La ley no afecta a la plata que viene para los nicaragüenses por parte de sus familiares, las remesas familiares. No tiene nada que ver. Si a mí me mandan o a vos te manda tu familia $300,000 mensuales para tu manutención, vos no tenés que registrarte como agente extranjero. Eso es una falacia. Para los residentes extranjeros en Nicaragua, alguien que se jubiló en Estados Unidos y se vino a Nicaragua y le viene de Estados Unidos su cheque de pensión, de retiro, no tenemos nada que ver ahí no tiene nada que verse. Todas las empresas productivas, comerciales, extranjeras, con filiales en Nicaragua, no tienen que meterse nada con el registro, registro de agentes extranjeros. Todo lo que es fábricas, cadenas de supermercados, cadenas de negocios extranjeras, no tienen nada que ver porque están dentro de su giro de negocio. Aquí lo que se persigue es lo ilícito, lo mentiroso, lo que se mete por debajo. Los call centers tampoco están incluidos. Tampoco. Aquí, por ejemplo, las becas, nada. ¿Por qué también esto tiene implicancias penales? Porque puede ser lavado de dólares, puede ser una serie de delitos internacionales que Nicaragua tiene obligación de perseguir por acuerdos internacionales. Todo lo que está vinculado con acuerdos, tratados comerciales que se hayan firmado o que se vayan a firmar, no tienen nada que ver con esta ley de agentes extranjeros. Y en general, toda la inversión extranjera que venga a Nicaragua no tiene por qué registrarse en estas cosas. Además, esta ley no genera cargas económicas para los agentes extranjeros ni ningún impuesto. Lo único que se establece y lo que se quiere determinar es que la plata que un gobierno extranjero o una organización extranjera o un partido político extranjero envía a Nicaragua a través de cualquier organismo o de una persona natural, no sea desviado esos recursos para generar injerencismo, generar una situación de inestabilidad en el país, porque se han visto históricamente, no solo en Nicaragua, que gobiernos extranjeros usan esas organizaciones para generar crisis y generar problemas. Además, quienes están brincando es porque esta información que se tiene que dar en gobernación es una información pública. Entonces, esa gente están brincando, ya me imagino, todo esto de la Alianza Cínica. Y no llega ni a 20, sí, bueno, hay más de 1,000 de ONG. No, más de 1,000 y pico, pero ponerle 30. Pero toda esta gente que está en la Alianza Cínica, en la Coalición Nacional, todos ellos tienen ONG que son financiadas por los Estados Unidos. Y entonces, ¿qué pasa? Ellos critican, ejemplo, a los diputados que dicen, diputados que tienen 20 años de estar ahí, diputados que ganan $3,000. Ahora el pueblo, y eso es lo que no les gusta, se va a dar cuenta que con esa plata que le viene de Estados Unidos tiene un modus vivendi de lacra social, porque lo que les pagan para generar desestabilización.
Pero ¿qué es lo que pasa? Hay una señora gordita que de derechos humanos tiene 35 años de ser la presidenta de un organismo. Y ahora vamos a saber cuánto es lo que gana. Porque ese es el negocio, que es un negocio. 5,000, 6,000 dólares, carros, viajes, paseos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso es lo que no se quiere que no quieren que se dé cuenta el pueblo. Porque ese dinero sirve para mantener una mafia alrededor. Y aquí ahora si dicen que es para proyectos sociales, van a ser para proyectos sociales. Y aquí no se van a ir para ningún lado. Aquí representantes, voceros, relacionistas públicos, personas porque aquí te pueden hacer una cadenita, ¿verdad? Claro, aquí se viene la plata para tal organización y de repente lo disgregan. Aquí todo el que reciba, o sea, parte de ese queque de agresión a Nicaragua, tiene que registrarse como agente extranjero. Ese es el gran problema de la ley. Pero para ellos, ¿no? Claro, porque el que no la debe no la teme. Claro. Si a mí me viene o a vos te viene dinero para obras sociales, pues ahora tenés que decirle cuánto es el monto de la plata que te vino, y eso es lo que no quiere que se sepa. ¿Por qué? Porque ya viste la merienda que hicieron con la plata para la subversión. Quedó 18 o 20 millones que dieron. Estaban reclamando que no se, estamos como en el mercado. A mí me encanta ir al mercado donde está ahí un tipo con 3 tapitas y mete una pelotita. ¿Y dónde está la pelotita? ¿Dónde está la pelotita? Entonces estos jodidos no quieren decir a dónde fue esa plata. Ahora esa plata va a estar controlada. No es que se le va a confiscar, ni mucho menos, que la tienen que usar en cosas que corresponden a un fin lícito. Ese es el fondo de toda la ley esta, que definitivamente no pueden, con estos recursos que vienen del exterior, de gobiernos extranjeros, no se pueden financiar partidos políticos, no se pueden financiar campañas políticas, no se puede ejercer cargo público si estás recibiendo financiamiento de un gobierno extranjero. Entonces, todo eso es lo que les duele, porque ellos son dirigentes políticos, son representantes extranjeros, y además les encanta estar repartiendo la plata para tener un grupito ahí que los esté defendiendo. Entonces, ese es el fondo de todo, que les vas a tocar la bolsa a los que han estado haciendo negocios por años en Nicaragua, beneficiándose de los recursos extranjeros que vienen destinados para la subversión o para generar injerencismo o tratar de atrasar el proceso que estamos construyendo. Ahora, en el caso de la otra ley también, pues los crímenes de odio tienen que ser castigados, ¿no? Y no se puede permitir esa barbaridad, es que también la vimos en el 2018. Pues aparte de los crímenes, que es una barbaridad en contra de mujeres, niñas, violaciones, cosas espantosas, también vimos con espanto lo que pasó en 2018, bueno, pues gente quemada. O sea. Yo me espanté cuando vi a miembros de la Alianza Cínica protestar porque en Nicaragua se iba a aprobar la cadena, no se llama cadena perpetua. Pues. Sí, porque cadena perpetua significa que en el pasado se le llamaba cadena perpetua porque al preso pasaba todo el resto de su vida con una cadena en el tobillo, entonces le decían cadena perpetua. Entonces, esto se llama ahora modernamente prisión perpetua. Pero estos que estaban rasgándose vestidura porque estábamos discutiendo la prisión perpetua, y de ahí aplauden todos los abusos de Estados Unidos. Y en Estados Unidos su ideal, allí hay pena de muerte. En Estados Unidos tenés para los violadores, en algunos estados, hay la esterilización química. Aparte de la condena de cárcel, también está la esterilización química. Y aquí lo que estamos haciendo es aplicando una pena que no está condenada por organismos internacionales. Por acuerdos internacionales nosotros no podemos imponer la pena de muerte, que la merecen un montón de criminales. Por ejemplo, ese que asesinó a esa muchacha embarazada con 7 meses, claro, o el que mató y violó a esas niñas.
Hombre, eso merece una pena mayor porque el bien jurídico lesionado supera el nivel de las penas que se puedan imponer. Entonces, aquí, como te digo, no estamos descubriendo el agua helada. La prisión perpetua existe en Europa, existe en Estados Unidos, y nosotros lo que estamos haciendo es adecuando nuestra legislación a los tipos penales o a la calidad de los delitos que se cometen. Aquí es imposible ver la campaña de odio y de maldad que existe en alguien cuando comete un delito. Entonces, definitivamente esta cadena perpetua o prisión perpetua es una ley que el pueblo la reclama. El 91% de los nicaragüenses, dice la encuesta, que está a favor. Los que no están a favor son aquellos que son potenciales violadores o asesinos atroces, o los que están tratando de tapar lo que hicieron en el pasado y que a lo mejor creen que van a poder repetir. Entonces, esos son los que están en contra. Esa minoría, ese 1%, son los que están en los organismos políticos que adversan al Estado y que adversan per se, adversan porque son don me opongo, pero además allá en su subconsciente les dice, ojo, que nosotros hemos hecho esta sanganada, claro, y nos pueden caer. Esa es la razón de ser de la oposición, pero la ley, el pueblo la aprueba. Ahora, los ciberdelitos, pues, también decían, no es nada novedoso. Pues. Pues también está la jaraca de que la libertad y aquí. No, hombre, por el buen camino no hay problema. Yo lo decía ayer porque una periodista de un periódico que está un pasquín que está en la carretera norte, me decía que esta ley de los ciberdelitos atentaba contra la libertad de expresión. Entonces yo le pregunté, ¿qué libertad de expresión me estás hablando vos? Porque si me hablas de que es libertad de expresión injuriar, calumniar, incitar a la violencia, incitar a la comisión de delitos o engañar diariamente a la población, eso no es libertad de expresión. La libertad de expresión tiene un código de ética que ustedes lo han perdido desde hace años. Y definitivamente aquí nadie tiene que temer. ¿Por qué me voy a enojar yo que castiguen la pornografía infantil por internet con sanciones que van hasta los 8 años? ¿Por qué me voy a oponer o voy a decir que eso me cercena derecho cuando lo que estoy diciendo es algo que puede generar, que es mentira en primer lugar, y que puede generar una situación difícil para un grupo de personas? O cuando calumniás e injuriás, o cuando revelás cosas que son propias de la individualidad de las personas, o cuando ocupás el ciberespacio o los recursos o las herramientas del internet o de la cibernética y de la comunicación para clonar tarjetas, para robar en los bancos, para estafar. Eso es lo que se está sancionando en la ley. Además, es fruto de un acuerdo internacional. Nosotros no lo sacamos de la bolsa. Nada más, cuando yo estudiaba sociología decía que las leyes, la mayoría de las leyes, lo que son es préstamos culturales de una sociedad a otra. Y el derecho necesariamente está en constante dinámica, en constante movimiento, en constante transformación. ¿Por qué? Porque las realidades y los hechos en la sociedad van avanzando, van cambiando y se van transformando, y en la medida que vos no adecues ese derecho para enfrentar los nuevos retos que te genera la sociedad, en esa medida caduca la justicia y caduca la capacidad de administración recta para el pueblo. Esa es la verdad. Entonces nosotros vamos montados en el caballo del desarrollo. Hay una ley aquí, hay otra ley aquí, hay otra ley aquí, y no pueden decir que son leyes que las copiamos de dictadura. Son leyes que están en Estados Unidos. La ley de ciberdelitos, que es un acuerdo internacional, la ley sobre la prisión perpetua y la ley sobre los agentes extranjeros. Que la ley sobre los agentes extranjeros se cimenta sobre múltiples declaraciones
de las Naciones Unidas y de la misma Carta Democrática de la OEA, que establece que ningún país puede tener injerencia en los asuntos internos de otros estados. Esa es la realidad. Vamos a irnos a una pausa. Gracias, diputado. Y cuando regresemos vamos a hablar un poco de Benjamín Zeledón. Ya volvemos. Bien, amigos, y antes de ir a lo de Zeledón, ningún agente extranjero puede ser candidato, Wilfredo, de acuerdo con la ley, ¿no? Así, A cargo popular. la ley establece Elección claramente que no puede ser ni funcionario, ni ejercer cargos públicos, ni ser candidato a cargos públicos. Y esa es una de las preocupaciones de todos estos candidatos suspirantes, aspirantes que están en la Alianza Cínica y en la Coalición Nacional, porque todos quieren ser presidentes. Ya conté 70 candidatos a presidente yo en ese grupo, pero tienen que apurarse porque la ley les da una salida. Ellos no se les prohíbe, y eso que debe quedar claro, no se les prohíbe ser candidatos a ningún cargo político. Lo que la ley les dice, bueno, mientras sean agentes extranjeros, ustedes no pueden ser candidatos políticos porque representan los intereses de un Estado extranjero, es de cuestión de nacionalismo, es cuestión de soberanía. Para poder hacerlo y ser candidatos, renuncien a ser agentes, vayan un y año den antes, los requisitos, ¿no? Pero tienen que hacerlo un año antes. Así que todos esos candidatos, suspirantes y aspirantes de la Coalición Nacional y de la Alianza Cínica que quieren ser candidatos a presidente, porque presidentes nunca van a ser. Entonces, que renuncien a ser agentes extranjeros y a estar dirigiendo esos organismos que manejan la injerencia y la intervención de Estados Unidos en Nicaragua, que renuncien a eso y podrán ser candidatos, pero lo tienen que hacer con un año de antelación. Apúrense, que el tiempo apremia, cuidado, se quedan fuera y el vagón no se lo lleva. Sí, yo sé, claro, los dejará ahí en la estación. Se quedan en la estación llorando. Bien, Wilfredo, el legado de Benjamín Zeledón. Usted ha escrito, ¿verdad?, este libro, Zeledón, Vida y Legado, y realmente la historia de Zeledón es un ejemplo, ¿verdad?, de la dignidad nacional, el decoro, el nacionalismo, y se enfrentó ni más ni menos, pues, como al igual que luego lo hizo el general Sandino, contra las tropas yanquis, pues, y no se rindió. Prefirió morir con sus hombres, ¿verdad?, aún sabiendo que estaba rodeado y que él iba a morir. Él sabía que iba a morir. No hay otro camino, decía él, pero voy a morir aquí. Zeledón es el vivo ejemplo del nacionalismo, del anti-injerencismo a propósito de estas leyes. Celedón nos da una lección de que Nicaragua no puede ser hollada por intereses extranjeros. Zeledón es un hombre que toda su vida dio muestra de su nacionalismo y de su servicio a la patria. Es un nicaragüense que es interesante. Nació un 4 de octubre en 1879 y murió un 4 de octubre de 1912. Un hombre que tenía 33 años, murió bien joven. Pero su lucha, su participación en la generación de la defensa de Nicaragua es un vivo ejemplo para todas las generaciones. De Zeledón, ¿qué se puede decir o qué no se puede decir? Fue un abogado, ejerció en Costa Rica con mucho éxito, fue juez juez síndico de Managua, fue juez, fue magistrado y fue miembro de la Corte Centroamericana de Justicia, fue ministro de la guerra con el presidente Madrid, fue general, ganó, y es un general que no ganó sus galones o sus grados en el asiento. Él es ascendido a coronel cuando tiene una destacada participación muy chavalo en la guerra de Namasigüe, cuando Nicaragua derrota a los ejércitos de Honduras y de El Salvador que estaban luchando contra Nicaragua conjuntamente,
y en Namacihue, después en Choluteca, después se toman Tegucigalpa y ponen a un general nicaragüense que era hondureño, Terencio Sierra, de presidente en Honduras. Entonces, Celedón se destaca en esa batalla. Después, cuando es jefe del ejército de Madrid, en la batalla de Tisma, en 1910, derrota a Emiliano Chamorro. Yo te conté esa anécdota. Todavía, ¿no? Derrota a Emiliano Chamorro y entonces Emiliano Chamorro se viste de mujer para escapar. Entonces lo agarran y se lo llevan a Celedón. Y entonces, bueno, había que fusilarlo. Entonces le dicen a Celedón que hay que fusilarlo. Entonces Celedón dice, no, yo no fusilo mujeres. Y eso no se lo perdonó Chamorro. Y se desquitó 2 años después, cuando después de la batalla de Masaya y la batalla de Coyotepe y La Barranca, Celedón va a unirse con sus tropas que están en Jinotepe, pero es acorralado por las tropas conservadoras que vienen de Masaya y las que ya vienen de Carazo, porque habían derrotado también al ejército de Celedón en Jinotepe. Entonces lo agarran en una comarquita que se llama un camino. Yo estuve ahí, en mi libro hasta fotos tomo, que se llama El Arroyo, en el Diriá. Pero ya Celedón viene herido porque tiene una refriega en una zona por un restaurante, La Oye Barro, la famosa. Entonces Celedón recibió un balazo en la espalda. Entonces él va escapando de sus captores y entonces lo acorralan en esa comarca del Arroyo, que es un arroyo realmente, un vado, y ahí lo matan. Pero Celedón muere combatiendo, son un montón de gente, él solo con su pistola y hasta el último tiro resistió. Entonces ahí hay varias versiones. Una dice que el jefe de las tropas norteamericanas, el mayor Butler, que se toma el Coyotepe, avisa al almirante, no recuerdo el nombre del almirante, de que agarraron a Celedón y que le recomienda que lo maten, que le den la orden de matarlo, pues. Entonces, el mensaje que le llevan al general que es cuando agarran a Celedón, le dicen, el mensaje que envía, le dice, kill the horse, maten al caballo. Es la orden de matar a Celedón. Pero ya la orden de matar a Celedón la había dado meses antes Chamorro, diciendo, en cuanto lo agarren, mátenlo sin ningún juicio, sin ninguna cosa. Entonces, Celedón es asesinado por lo que significa, era un símbolo de la lucha antiimperialista. Celedón estuvo en el Coyotepe y yo hago esa similitud de Celedón con un héroe espartano griego, Leónidas, que con 300 hombres en el desfiladero de las Termópilas se enfrentó al ejército más temido del mundo, Jerjes, y es decir, 300 hombres contra más de 100.000 hombres. Igual hace Celedón. Celedón viene de varios combates. A él lo nombran jefe del ejército aliado en la mal llamada Guerra de Mena. Porque no es la guerra de Mena, el que hace la guerra es Celedón, porque Mena, que era el ministro de la guerra de Chamorro y de Adolfo Díaz, se molesta porque Chamorro y Díaz quieren seguir gobernando y le habían ofrecido a él la candidatura a presidente. Como le dicen que ya no va de presidente, se rebela y ahí nace la rebelión de Mena y ahí es donde entran los liberales para conformar el ejército aliado y nombran a Celedón jefe del ejército. Entonces, Celedón viene combatiendo desde el 1 de agosto de 1912. En lugar de irse a Santo Domingo, Celedón estaba combatiendo, se toma Tipitapa, creo que el 2, y después decide atacar Managua, que es una batalla que en la historia no se conoce mucho para los nicaragüenses, pero los que viven cerca de la loma de Chico Pelón, allí hubo una batalla cruenta. Celedón pierde más de 200 hombres porque ya le echan la vaca a los gringos, entonces son los conservadores con los gringos. Entonces se repliega Tipitapa y después se va a Masaya. En Masaya, el sitio de Masaya, muchos creen que la batalla del 4 de octubre fue solo ese día. Masaya sufrió un sitio feroz de más de un mes y es hasta después de ese mes
que los norteamericanos se toman el Coyotepe, se toman la Barranca y se toman Masaya. Y allí es cuando muere Celedón en su retirada. Y hay una nota interesante que tiene vigencia en estos momentos por los traidores, por los vendepatrias, por los peleles, que cuando Celedón está en su cuartel general en Masaya, le llegan a avisar que los norteamericanos se están tomando el Coyotepe y que están barriendo porque es artillería y bueno, entonces le señalan que ya los norteamericanos arriaron la bandera de Nicaragua e izaron la bandera norteamericana y entonces la gente que está con Celedón están molestos y comienzan a gritar que estos aquí, que estos gringos aquí. Entonces Celedón los queda viendo y le dice, ellos no son los culpables son los que los trajeron. Y esas palabras de Celedón hoy tienen más vigencia porque no son los norteamericanos que están agrediendo a Nicaragua los culpables son los que los promueven, que los inducen y que los están trayendo a Nicaragua para que les hagan el trabajo que ellos no pudieron hacer, como tampoco lo pudieron hacer cuando Celedón. Y hay otra anécdota interesante de Celedón, porque varias veces hubieron parlamentos para que Celedón se entregara. Lo hicieron primero su suegro, que llegó a decirle, ve, hacelo por tus hijos, vos estás loco, si te matan nadie va a atender a tus hijos. Unas cartas muy lindas que están allí. Y está la carta que él le manda a su esposa, Estercita, donde le dice que desde que asumió la defensa de la patria, él asume como patria, como hijo a Nicaragua y que él confía que Nicaragua va a arropar a sus hijos. Una carta muy linda, muy sentimental, hecha por un hombre muy inteligente y muy preparado. Entonces llega un sargento norteamericano y le dice a Celedón que se rinda, pues, porque ya se están tomando el Coyotepe, ya están entrando en Masaya. Entonces Celedón le dice que él está dispuesto a morir ahí porque lo más que odia es que tropas extranjeras estén hollando el suelo patrio. Entonces se va el sargento, regresa y le dice, mire, el jefe de la toma del Coyotepe es un oficial, un mayor Butler, que es interesante. Ese Butler estuvo en la toma del Coyotepe porque él que dirigió la toma del Coyotepe y posteriormente regresa ya siendo general cuando Sandino. Y este hombre, cuando se retira del ejército norteamericano, reniega de las barbaridades que hizo en el mundo. Actué peor, dice, que los delincuentes y los pandilleros y los ladrones de Nueva York en nombre de Wall Street. Es un libro que se llama La guerra es un fraude. Entonces, Celedón le vuelve a decir que no se rinde. Entonces le dice el sargento, le dice, mire, le dice, me están diciendo que le diga que si no se rinde, usted se va a enfrentar a los Blue Jackets, las tropas especiales de Estados Unidos. Es como digamos ahora las tropas que fueron a masacrar al pueblo de Irak, a Libia, etcétera, es decir, mercenarios de la muerte, pues. Y entonces le dice, y usted se va a morir, pues. Entonces Celedón con mucha tranquilidad le dice, mire, podrán ser los chaquetas azules, porque Blue Jacket es chaquetas azules, pero yo no sé qué color tiene las chaquetas de mis tropas, pero lo que sí sabemos todos es que vamos a morir aquí para defender la soberanía nacional. Que un hombre que está rodeado, que está asediado, que tiene un mes de sufrimientos, no hay agua, no hay víveres, tenían que matar los caballos para alimentarse. O sea, esa parte de la historia de la guerra y de la guerra de Managua, que no se conoce, es interesante profundizar porque allí se dimensiona la figura de Celedón, el hombre que sin recursos, sin un ejército que pudiera enfrentar a los norteamericanos, prefiere morir que ver a su patria sometida. Ese es el Celedón que nosotros tenemos que venerar y que sirvió
de ejemplo para Sandino, porque cuando matan a Celedón y lo llevan para hacerle barbaridades, lo montan en una carreta y lo van llevando y pasan por Mazatepe y después lo llevan a Catarina, pero en la estación de tren va un chavalo, como un chavalo joven que es el Sandino, y él mira el cadáver de Celedón y él se impresiona con Celedón y después él toma la gesta de Celedón como uno de sus baluartes y sus estandartes. Ahí está el engarce entre Celedón y Sandino, como está el engarce entre la lucha de Sandino y la lucha de Carlos Fonseca cuando después se constituye el Frente Sandinista. Yo le agradezco, Wilfredo. Gracias por habernos dado esa parte de la historia. Bien, amigos, y ahora vamos a irnos nosotros con un pequeño reporte, un breve reporte. Continúa el progreso y ha llegado el Internet por la vía de Natrel al colegio, a la escuela Cristo Rey en San Lucas, allá en el departamento de Madrid. Veamos.